Traqueotomía o traqueostomía es el procedimiento y la comunicación entre la tráquea y el medio ambiente, la tráquea y el exterior, creando un puente de entrada adicional de aire. Uno respira por la nariz o por la boca, pasa por laringe y tráquea a los pulmones, ¿no? Hace la traqueotomía por muchos motivos, pero el problema es que se pierde la función de la nariz. ¿No? Usted sabe cuál es la función de la nariz. Es un filtro. El aire entra filtrado, limpio, entibiado. ¿No? Los cornetes ahí calientan el aire, no entra frío. Además lo humedece. Esa es la función que se pierde. Al hacer la traqueotomía, si el aire entra directamente, imagínense cuando ustedes respiran por la boca. Solamente entra por la boca hasta sentir que le molesta la garganta, entra el aire frío, el aire seco, con polvo a veces. Entonces es un problema que deben considerar. La traqueotomía no es una cosa tan simple. Ocasiona molestias y a veces problemas serios. Hay muchos... bueno, es necesario dejar un tubo que mantenga esa comunicación. Hay tipos diferentes de tubos. Los que ustedes de repente han visto son esos curvos, los típicos, ¿no? Que se ponen así. También hay tubos rectos, hay tubos en T, hay tubos normales y tubos extra largos, como aquí hay uno. Sí, un paciente que tuvo un problema tumoral, que hubo que hacer una resección grande con destrucción de parte de la tráquea, y cuando, bueno, requería por este problema un tubo de traqueotomía, y cuando le ponían un tubo normal, digamos, o lo más frecuente, que tienen más o menos 8 centímetros, a veces 7, a veces 9, pero no más, no llegaba a la parte de la tráquea donde debía funcionar. Entonces se requirió de un tubo extra largo. Este paciente que deben estar viendo acá, veanlo, está de pie, está despierto, es un paciente crónico que no puede respirar sin tubo de traqueotomía, pero requiere un tubo extra largo. Y en este video cortísimo, que es de pocos segundos, le están colocando su tubo al paciente. O sea, le están haciendo un cambio. Tenía uno, este tubo se puede, vean la longitud que tiene, se le retira y se le pone uno nuevo. Eso se hace periódicamente, pero mucho tiempo, ¿no? A veces un año. El paciente lo tolera bien, que es un tubo de silicona blanda que se ha recortado al tamaño que le corresponde. Y como ven, el procedimiento es muy simple y tiene una cinta acolchada muy cómoda. Este es un tubo especial de traqueotomía. ¿Por qué se hacen traqueotomías? Una indicación es por obstrucción de la vía aérea superior. Sin embargo, hay otros métodos que ustedes conocen. Traqueotomía es un procedimiento, la traqueotomía clásica, la quirúrgica, la abierta, como se llama, la clásica, es un procedimiento quirúrgico que debe hacerse en sala de operaciones. Pero ustedes conocen otras maniobras que se pueden hacer. Por ejemplo, alguien se atora comiendo con un pedazo de carne, un chicharrón, un huesito, y se aloja en la faringe, después baja hasta la entrada a la laringe, y el paciente está disférico, no respira bien. Hay que hacer traqueotomía. Bueno, ustedes conocen estas maniobras. No requiere hacer traqueotomía, la maniobra de Heimlich, con la cual logran que el paciente expulse el pedazo de carne o lo que sea, ¿no? Que lo hacen en niños pequeños, en adultos, de pie, inclusive echados. Se presiona duro y hacen expulsar el objeto que está ocasionando la obstrucción. Otro procedimiento de soporte ventilatorio inicial, ventilación con máscara, colocación de máscara faringe, ese tubo que termina en la faringe nada más, colocar el tubo de Mayo para que el paciente respire espontáneamente. Ahora, si un paciente va a requerir ventilación mecánica o apoyo ventilatorio mayor, hay que conectarlo a una máquina
En este caso se usa la intubación orotraqueal también. Ahí está, se intuba y se conecta a la máquina de ventilación. Son procedimientos que se hacen. Lo más frecuente a nivel hospitalario, lo más rápido es la intubación orotraqueal o nasotraqueal, depende del caso. Traqueostomía es un procedimiento quirúrgico, como les dije, que requiere sala de operaciones. No es simple. Y se emplea para mantener la patencia de la comunicación un tubo, como ven en esta tomografía. Acá está el tubo radiopaco que está bypaseando una obstrucción. Yo quiero que noten algo acá, que hay un espacio entre pared de la tráquea y el tubo. Hay un espacio libre siempre, no es exacto, ¿no? Es una traqueotomía un poco baja. Detrás de la tráquea está el esófago. En caso de cáncer de laringe, ya tenemos el cáncer a nivel glótico, como es las cuerdas vocales, lo más frecuente es el glótico, que se puede extender a la supraglotis o infraglotis. Entonces, hay indicación de hacer una laringectomía total. En este caso de laringectomía total, lo que hay que hacer es se va a iniciar con una traqueotomía. Ups, pues, no se ve, pero la traqueotomía entonces se hace al inicio de una laringectomía. La traqueotomía se va a hacer lo más alejada posible del tumor. Y después se procede a hacer toda la laringectomía, que consiste en extirpar todo lo que está diseñado como laringe. Hay que extirpar desde la epiglotis hasta la región subglótica. De tal forma que va a desaparecer toda esta zona. Se va a interrumpir la vía aérea y el paciente finalmente va a respirar solamente por la traqueotomía que se ha hecho. Ahí está. En este caso, esto se llama traqueotomía baja, porque se hace por debajo del nivel usual donde se hace las traqueotomías debido a que es un cáncer. Además, es una traqueotomía definitiva, porque el paciente va a respirar, como se señala por acá, por un estoma. Se ha creado un estoma definitivo. Solamente el aire va a entrar y salir por acá. Ya no por la boca o nariz, porque ya no hay pues vía aérea. Solamente vía digestiva, acá está la faringe y el esófago. Esa es la traqueotomía baja. La relación anatómica, la más importante diría, es la posición de la tiroides. Esta lámina se la va a mostrar la doctora Puchuri también. Pero resulta que coincide la posición del istmo tiroideo con la zona donde se hace la traqueotomía usualmente. Hay que tener en cuenta esta relación anatómica. Cuando hagan la traqueotomía, se van a encontrar siempre con la tiroides, o casi siempre. Lo que hay que hacer es separar la glándula hacia arriba, disección Roma, para poder acceder a la tráquea. La tiroides es una glándula muy vascularizada y por lo tanto muy sangrante. Hay que tratar de no dañarla. Salvo que el cirujano no pueda por algún motivo, bueno, habría que cortar, pero casi no es necesario cortar, mejor es separarla. Bueno, en este corte axial, así como les mostré en la tomografía, detrás de la tráquea está el esófago. Y esta relación es importante porque aquí hay puro tejido blando. Ya saben que en tráquea hay cartílago en la parte anterior, pero en la parte posterior solamente hay tejido blando. Entonces, hay que tener cuidado de no lesionar a este nivel, al nivel posterior.
Y para mantener la patencia de la comunicación hay que ponerle un tubo, también le dicen cánula de traqueotomía. Hay diversos tipos ahora y materiales. Hay de metal, hay de plástico, de PVC, de silicona de diferentes grados, etcétera. Y en esta foto hay varias partes interesantes. El tubo de traqueotomía en realidad son dos, uno dentro de otro. Este modelo, por ejemplo, tiene acá dos tubos internos que se van a intercambiar y se colocan dentro del otro tubo. Tenemos también un mandril o guía o obturador que termina en una punta y sirve para insertar el tubo en el paciente con mayor facilidad. Estos tubos internos sirven para limpieza. En caso de obstrucción se retiran y se coloca otro. Vean, aquí hay un tubo que tiene una fenestra, que es una perforación, que se usa para algunos casos, vamos a ver ahorita. El otro no tiene esa fenestra. Además, el sistema de globito se infla por acá, el aire entra, se infla este globo interno y también el globo externo. Este globo externo sirve para saber que el globo interno está inflado. Y su uso es para casos de ventilación mecánica. Hay otros accesorios que vamos a mencionar nada más, la mayoría. Bueno, cánula interna para fines de limpieza. Si se obstruye, se retira y se coloca otra. Mandril obturador se emplea, como les dije, para colocar el tubo por primera vez o a cambiar, poner un tubo nuevo en el paciente. Como le da esa forma de punta, se inserta más fácilmente. El globo, también llamado cuff, sirve para ventilación mecánica. La fenestra ayuda a algunos pacientes que pudieran hablar con el tubo colocado, les ayuda porque tiene una forma de que el aire circule hacia arriba. Lo demás son infrecuentes tipos especiales. Hay una serie de cosas comerciales ahora. Aspiración subglótica es una manguerita que entra por fuera del tubo para aspirar todas las secreciones que hubiera por fuera del tubo, por encima del globito, si que hubiera. Línea de oxígeno para que pase aire hacia arriba y el paciente pueda hablar. El anillado interno que tienen algunos tubos que le dan mayor resistencia a la presión, a la compresión. Estos tres últimos son raros, casi no se usan. Son mucho más caros, por supuesto. Ya. Acá está un ejemplo de cómo se usa el globito. Se supone que esto está conectado a una ventilación mecánica. El globito cuando se infla ocupa todo el espacio que les mostré que había entre tráquea y tubo. De tal forma, si el aire ingresa por el tubo, va a ir a los bronquios y a los pulmones, pero no se va a escapar por acá, por los costados del tubo. Por eso se emplea este globito para casos de pacientes en ventilación mecánica. Acá hay un tipo de tubo para mostrarlo mejor. El sistema del globito, aquí está, aquí hay una válvula. Con una jeringa se inserta acá y se insufla el aire. Al retirar la jeringa, la válvula se cierra y no se va a escapar. Es una válvula similar a la de la llanta de los carros. Como les dije, el aire infla este globito, también llamado cuff, y palpando el globito externo, uno se da cuenta que el globo está inflado y además a qué presión está inflado. Nunca debe inflarse demasiado, la presión mínima. Este tipo de tubo, quiero que miren acá en el dorso del tubo, hay unos agujeros. Y este tubo tiene dos tubos internos que se van a intercambiar. Si colocan este de abajo, este tiene su fenestra, tiene un hueco. Acá las fenestras son huecos pequeñitos.
Si colocamos esta cánula dentro de arriba, estas perforaciones están permeables. Eso quiere decir dos cosas. Primero, entonces que ese tubo no se puede usar para ventilación mecánica, porque perdería por ahí el aire. Para ventilación mecánica se requiere un circuito cerrado, que no haya fuga de aire. Si está con dos tubos, este dentro del otro, entonces por ahí hay comunicación y se va a ir a perder el aire por acá. Pero se puede usar según eh, los fabricantes, ¿no? Para que ayude a un paciente que pudiera hablar, que pueda empezar a hablar con más facilidad. Naturalmente habría que desinflar el globo. Si colocan este tubo dentro del grande o del externo, este tubo no tiene fenestra, entonces va a tapar los huequitos. Entonces, si tiene globito y está con este tubo, podría usarse para ventilación mecánica. Además, quisiera que vean abajo hay abajo, esta es una tapa. Esa tapa sirve como su nombre, a veces es un tapón de decanulación, es para decanular a un paciente cuando ya lo consideren con posibilidades de poder retirarse de la cánula. Se le coloca el tubo fenestrado al paciente, este que está abajo, este de acá. Lo colocan dentro del otro, desinflan el globito y le tapan el tubo de traqueotomía al paciente, de tal forma que el paciente puede empezar a hablar o respirar primero, ¿no? Por boca y nariz. Se hacen esas pruebas antes de retirar el tubo a un paciente, se hacen las pruebas, lo que se llama la prueba de la oclusión progresiva. Aquí hay otro modelo de tubo, vean la diferencia. Este es otro, este es un tubo sin globo, no tiene CAF. O sea, en principio, este tubo no serviría para pacientes en ventilación mecánica, pero sí para pacientes que podrían reeducarse, hacer lo que se llama el destete mediante las oclusiones progresivas. Al paciente le tapan el tubo y observen cuánto tiempo tolera con el tubo ocluido. Al día siguiente un poco más de tiempo, al otro día más tiempo, cada vez más tiempo, hasta que finalmente, cuando el paciente tolera 24 horas seguidas con el tubo ocluido, ya se puede pensar en retirar el tubo. Otro dibujo del globito para ventilación mecánica. Bueno, acá no hay globito. El aire sale hacia arriba. Un paciente, por ejemplo, si quiere hablar, ¿qué debe hacer? Por supuesto, un paciente consciente, ¿no? Ya no tiene problemas muy serios. Lo primero es tapar con el dedo o con algo, o con la tapita que les he mostrado, tapar el tubo. Esta es la forma de forzar al aire a que vaya hacia arriba. El aire puede pasar por los costados. Si tiene globito, lo desinflan y el aire ya puede pasar. Y si tiene la fenestra, es mayor ayuda para que pase también por ahí el aire, para que el paciente pueda reeducarse en respirar y hablar como era antes. ¿Para qué se usa la traqueotomía? Primero por obstrucción de tumores, de faringe, de esófago, etcétera, que comprimen la vía aérea, como un caso que vimos en Remoblete en la mañana. Hubo que hacerle traqueotomía de urgencia. Bueno, eso fue por un tumor intrínseco, un tumor de laringe. Extrínsecos son los de afuera, los de tiroides, por ejemplo. Intrínsecos, los que están dentro de la vía aérea, por ejemplo, en tumores de laringe, como el caso que vimos. Cuerpos extraños, cuando no se pueden retirar por otra vía, bueno, la traqueotomía ya habría que hacerlo. Y por trauma, también trauma que puede ocasionar, por ejemplo, una fractura, como acá, fractura en el hueso ioides, trauma cervical con fractura en el cartílago tiroides, que producen alteración de la anatomía, edema, hematomas.
requieren traqueotomía. Ahora, para manejo de pacientes que requieren apoyo ventilatorio, usualmente con ventilación mecánica, para poder aspirar mejor las secreciones, es mejor la traqueotomía que la intubación. Pacientes que están en UCI, con ventilación mecánica, con intubación orotraqueal, durante mucho tiempo, bueno, me refiero a más de una semana, y si van a continuar en ventilación mecánica, entonces es preferible que se le haga traqueotomía para que reciba la ventilación mecánica por traqueotomía y no por intubación orotraqueal. Acá, esta última indicación, intubación orotraqueal prolongada, actualmente es la más frecuente indicación de traqueotomía en Revallat. Estos casos que están listados acá también son pacientes que requieren apoyo ventilatorio. Ahí está. Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con problemas respiratorios por intoxicación. Todo esto indica dificultad para la respiración. Vale decir, requieren apoyo ventilatorio con ventilación mecánica. La tráquea se abre a nivel del segundo o del espacio entre los anillos traqueales, segundo o tercero. A veces depende de la anatomía de cada paciente, pero generalmente es ahí, la parte más próxima a la piel. Traqueotomía alta no se recomienda, o sea, en primer espacio, ¿no? Porque muchos problemas a nivel de laringe. La traqueotomía baja es en cáncer de laringe, como les mostré. Este principio, recuerden, las traqueotomías quirúrgicas, también llamada traqueotomía clásica, traqueotomía abierta, debe ser realizada en sala de operaciones. Posición de cúbito dorsal con extensión del cuello, lo cual es usual en muchas cirugías de cuello. ¿Qué hacemos con la tiroides? Se separa hacia arriba, es lo usual. Se separa por disección Roma hacia arriba para exponer la tráquea. En algunos casos se puede seccionar. Cartílagos de la laringe, tiroides, cricoides, y acá ya viene la tráquea. Estos reparos anatómicos hay que notarlos bien en el paciente. Los relieves, lo más prominente en la línea media anterior es el cartílago tiroides. Palpan la tiroides, se puede ver también, palpan el cricoides y debajo de la tráquea para hacer la traqueotomía. La posición, como en muchos casos de cirugía de cuello, apoyo en los hombros para extender la cabeza y disponer el cuello y hacer las marcas correspondientes para hacer la traqueotomía. Bien, incisión horizontal, disección de planos subcutáneos, disección Roma, y de las fascias cervicales. Se emplean los separadores de Farabeuf. Bueno, en este caso el cirujano prefirió cortar la tiroides. Generalmente no se corta. Pero al cortarla hay que poner una sutura muy cuidadosa a ambos lados del corte para exponer la tráquea. Acá está la tráquea para la anterior, acá está la laringe. ¿Cómo se abre la tráquea? Incisión vertical, incisión circular. Este tipo de incisión se puede usar para un tipo de, bueno, se puede usar para traqueotomía en general y especialmente para un tipo de tubo que es el tubo recto, que les voy a mostrar después. Y acá se recomienda un fenestrador. ¿Qué es un fenestrador? Es este instrumento. Es un tubo de acero que tiene un borde aserrado, o sea, con sierra, y que por dentro tiene otro tubo que se puede deslizar que está conectado a un aparato de succión. ¿Para qué sirve la succión? Para cuando se corte un círculo de cartílago, este tubo interno lo va a succionar y va a poderse retirar.
Si no, lo cortan y se puede meter a la tráquea. La incisión en cruz o la incisión horizontal. Ahora usamos mucho una incisión en colgajo inferior, así como está acá. ¿Bien? Sale como un colgajo, uno lo corta y con la pinza hábil se jala hacia adelante y se introduce el tubo. Acá está jalándose este colgajito. Y este es un paciente que está intubado. Por eso al abrir la tráquea, ven acá el tubo corotraqueal. Al colocar el tubo de traqueotomía, esta foto la pongo porque demuestra bien claro cómo se nota muy grande la incisión y es necesario poner puntos de sutura a ambos lados porque hay que achicar la incisión. Acá lo importante es no suturar muy pegado al tubo. Siempre hay que dejar un espacio para evitar que se forme un enfisema subcutáneo. El uso de los Farabev es muy importante en esta forma. El cirujano tiene un Farabev y el ayudante tiene el otro. Y van separando los planos a medida que se profundiza. Terminada la traqueotomía, se colocan los puntos que les mencionaba. Les repito, no muy apretado alrededor del tubo. Siempre hay que dejar un espacio para que el aire que quede atrapado pueda salir. Ya falta poco. Bueno, este es otro tipo de traqueotomía. Vayan tomando nota. Esta no es, lo que muestra la traqueotomía clásica. Esta no es la traqueotomía clásica o quirúrgica que debe realizar la operación. Esta es la traqueotomía percutánea. Así se llama, percutánea. Para pacientes intubados que están en UCI. Se hace una incisión mínima, chiquitita, de 1 centímetro menos, y se introduce un trocar o punzón que está adosado a un alambre guía. Ese alambre puede estar conectado a un tubo de traqueotomía, la guía metálica. Este es un dilatador que también se puede emplear para dilatar. Observen siempre las marcas que se colocan para guiarse. Dilatar la punción que se ha hecho. Se puede montar el tubo de traqueotomía a este introductor o dilatador. Se prueba el globo. Siempre que tiene globito hay que probarlo antes de usarlo, que esté íntegro, puede estar roto, ¿no? Y naturalmente para insertarlo hay que desinflarlo. Siguiendo el alambre se aproxima el tubo con el globito desinflado hasta donde está la punción y con una presión se coloca en la tráquea. Ya está. Y aquí está el cirujano comprobando con el fibroscopio la posición adecuada del tubo. Esa es la percutánea. En general, cuidados de la traqueotomía. Lo que dijimos, se pierde algunas funciones. Entonces hay que humedecer el aire. Por eso se emplean las nebulizaciones. Y aspirar a las secreciones cuando sea necesario. El cambio de todo el tubo se hace en promedio de cada 3 meses. Pacientes crónicos con traqueotomía hay que cambiarlos. El fabricante recomienda que sea a los 30 días. Antibióticos no se usan, no se necesitan. Ajá, es importante. Niños pequeños pueden confundir la tráquea. No es tan notorio como en adultos. Así que si pueden confundir la tráquea con la carótida, se recomienda palpar bien. En bocios, lo que hay que hacer es, bueno, es una gran dificultad. Hay que desplazarlos, a veces hay que cortar un pedazo, a veces hay que operar la tiroides. Primero. Hemorragia, siempre ven un sangrado, hay que cohibirlo. Pueden ser vasos comunicantes que van de un lado al otro. Puede ser la glándula tiroides, puede ser vasos musculares, pero no debe dejarse sangrando no, debe cohibir todo antes de terminar. Esta neumomiación es bien rara en lo que he visto. Cuando aumenta demasiado la presión y hay una lesión a nivel de la aponeurosis cerebral profunda, que mete el aire y entra aire al mediastino. Cuando su sutura muy
ajustado alrededor de la cánula, puede haber enfisema subcutáneo. ¿Qué hay que hacer acá? Soltar algunos puntos para evacuar el aire, nada más. Cuando es una infección muy larga, no siempre queda el aire atrapado, porque el problema acá es de que la tráquea está abierta, por ahí va a salir el aire, hay que dejar que se desfogue, por así le dijimos. Este problema, le mostré una imagen donde se veía que hay tejido blando entre la cara posterior de la tráquea y el esófago. Una presión exagerada a ese nivel y sostenida puede lesionar los tejidos. También la posición del tubo, si está apoyándose el extremo del tubo en la pared posterior de la tráquea, puede lesionar, puede llegar a producir heridas y puede llegar a necrosis. Esto es un dibujo tal vez un poquito exagerado, pero bueno. Aquí hay un tubo de traqueotomía con un globo demasiado inflado, tanto que ha producido acá una deformidad en el cartílago traqueal y una debilidad que se llama traqueomalacia, condromalacia. Y si además hay una sonda nasogástrica dura y gruesa en el esófago, entre ambos han aplastado el tejido blando y han llegado a producir esta comunicación. Fístula traqueoesofágica es una complicación peligrosa, ¿no? Y requiere tratamiento quirúrgico, a veces muy laborioso. Fístula traqueoesofágica, ojalá que nunca tengan que ver eso. Bueno, la estenosis de la tráquea es más frecuente en la intubación orotraqueal. Puede producirse en una traqueotomía, puede ser por el uso inadecuado del manguito, también le llaman al globo, ¿no? Globo, cuff, manguito. Pero es mucho más fácil de controlar en el tubo de traqueotomía. Se desinfla y se infla solamente lo mínimo necesario para que cumpla su función. Alteraciones cosméticas se refiere al hecho de que cuando ustedes retiren un tubo de traqueotomía, es decir, una vez que hayan hecho todas las pruebas del destete, de la oclusión progresiva, o que lo hayan examinado con el fibroscopio para ver que no hay problemas superiores, se procede a retirar el tubo de traqueotomía y no se ponen puntos, simplemente dejan una gasa. Así se procede. Entonces, la herida de la traqueotomía va a cicatrizar en segunda intención, de adentro hacia afuera. Eso puede producir una cicatriz muy notoria, se pega la piel a la tráquea, entonces puede requerir una cirugía cosmética, ¿no? Para arreglarla, nada más. Paciente laringectomizado que ha hecho una estenosis a nivel de la piel, esto no es de la tráquea, de la piel. Hay un anillo fibroso duro. Ese anillo hay que extirparlo y con colgajos radiados se cubre el tejido cruento. Ahora ya queda un tejido más blando, se puede colocar un tubo de traqueotomía para evitar las estenosis posteriores en la piel. Alrededor del tubo de traqueotomía se coloca un apósito. Ese apósito debe cambiarse todos los días porque es foco de infecciones. Siempre va a haber secreciones. Y la cánula interna, bueno, se cambia cada 2, 3 veces al día, ¿no? Depende. Acá está un tubo de traqueotomía y este es el apósito que se ha colocado alrededor del tubo. Siempre va a haber secreciones de este nivel. Eso es normal. Por eso hay que cambiarlo siempre, limpiar acá y cambiarlo todos los días. Es parte del cuidado de la traqueotomía. Que el tapón es la tapita que les mostré, es tapa azul. Todo lo que dice acá quiere decir, si ustedes van a taparle el tubo a un paciente, deben asegurarse que el paciente tenga por dónde respirar. O sea, que no haya ninguna obstrucción a nivel superior. Puede ser que tenga fenestra. No es indispensable, pero es mejor. Más aire pasa hacia arriba. Y si tiene un globito, debe estar desinflado. Eso es, si van a tapar el tubo a un paciente para hacer la prueba del destete, asegúrense de que tenga por dónde respirar, si no lo estarían asesinando.
la presión debe ser la mínima necesaria. Aquí tienen un tubo pediátrico. Hay tubos también delgaditos para adultos. Acá la diferencia importante es la longitud, más cortito. Este es otro tubo de traqueotomía, es llamado tubo recto de Montgomery, para pacientes que no requieren ventilación mecánica, por supuesto, y pacientes que no tengan tumores que obligan a colocar un tubo hasta la tráquea. Este tubo llega hasta la tráquea, pero solamente hasta la pared anterior. Esta parte que estoy señalando es lo que va a la pared anterior de la tráquea. Uno introduce el tubo, que es una silicona blanda, se introduce y se tracciona hasta que estos patitas se apoyen en la pared, en la mucosa anterior de la tráquea. Y esta lámina se aproxima hasta la piel. Y así entre ambos elementos, entre piel y tráqueas, se fijan y no se desplazan. Como es de silicona blanda, se puede recortar a la longitud necesaria, que sea más cómoda para el paciente. Para este tubo, o sea, es lo que se recomienda también el fenestrador que les mostré. Ese aparatito como un tubo que hace un círculo del tamaño adecuado para este tubo. Es mejor, pero no es indispensable. Se puede colocar este tubo en pacientes que tienen una traqueotomía hecha ya de tiempo, en tamaño que encaje. Aquí está el tubo recto y aquí está el fenestrador que les mencioné. Se le hacen el huequito circular para este diámetro. Y además tiene su tapita. Aquí está un tubo colocado en su lugar. Además del, bueno, es otro modelo, pero además del tubo, acá le han colocado una válvula. ¿Cómo hace un paciente con traqueotomía que quiere hablar? Si quiere hablar, tiene que taparlo con el dedo o con dos dedos para que el aire salga hacia arriba, ya no por el tubo. Acá tiene una válvula que hace esa función. El paciente cuando inspira hace que el aire entre. La válvula se abre. Cuando expira, el aire sale, pero se cierra la válvula, impide que salga el aire por acá. Tiene que salir hacia arriba. O sea, es una forma de hablar que usan los pacientes que tienen esta válvula hands-free, ¿no? No usan las manos, simplemente hablan. Es muy cómodo para algunos pacientes. Aquí está un tubo recto colocado en un paciente, está recortado bien. Y acá está el tubo extra largo que les mostré en ese video, tubo de Moore, para casos especiales, por ejemplo, por un tumor que impide que llegue un tubo normal, que tiene 8 centímetros, o a veces 9 o 7. Esto tiene más de 12. El tubo principal tiene 2 cánulas internas y este es su mandril o introductor o obturador. Es una silicona blanda que se puede cortar al tamaño más adecuado para el paciente. Y otro tubo, otro tipo de tubo también, el que tiene anillado interno metálico, muy resistente a las presiones en caso de tumores, por ejemplo. Bien, así nomás. ¿Alguna pregunta desean hacer? A ver, ¿cuántos somos ahora? 14. Hay 13 alumnos, hay 6 que no han venido. Ya. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminado este segundo tema, que ya lo conocen muy bien ahora, y yo les ofrezco continuar mañana en la tarde. Si no puede mañana en la tarde, me avisan mañana en la mañana con el grupo en que estamos para definir cuándo hacemos la última.